faltan todavía. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, al fin vamos a poder comenzar después de las vacaciones. Aunque nos tomamos unos 3 días y además 2 días. Bueno, ayer no teníamos energía aquí donde yo trabajo, entonces por eso no pude dar la clase. Bueno, el tema que sigue es flexión. La verdad que ya hemos abarcado bastante. Abarcamos esfuerzos, abarcamos deformaciones, torsión. Nos hace falta lo que es primer parcial, pues lo que es la tercer parcial, perdón, resistencia 1, tercer parcial, la parte de flexión. Entonces voy a comenzar a compartir la página. Eso vamos a ver conceptos, así como hemos hecho siempre. Vemos primero conceptos y después vemos lo que son ejemplos. Entonces tenemos para este parcial lo que es flexión, hablando sobre todo de flexión pura. Vamos a ver ahí que hay otros tipos de flexión que se consideran puras y vamos a ver a qué le llamamos flexión pura. También está por ahí lo que es transformación de esfuerzos y círculo de Moore. Esa vamos a ver, esa la vamos los últimos días de la clase. Posiblemente no logremos, así como hicimos el parcial pasado, no logremos cubrir todo lo que es el temario, pero sí miraremos el concepto. Pero en el ejemplo, tal vez no damos el ejemplo, así como hicimos con un par de temas que no logramos cubrir el periodo pasado, pero sí vamos a ver los conceptos. Y ejemplo, sí, lo que es la flexión pura. Entonces voy a empezar a ver lo que es flexión. Tenemos ahí una introducción. Vamos a ver que la verdad que siempre trato de reducir bastante lo que es bastante texto, reducirlo en conceptos y al final pues solo me quedaron como 4 o 5 diapositivas, pero si ven el libro pues van a ver que hay bastantes hojas, entonces eso sirve para complementar, pero los conceptos que es la base para hacer los ejemplos pues siempre trato de que sea lo que va en las presentaciones. Bien, flexión, pues un ejemplo fácil de cuando estamos ante una flexión es cuando un elemento, bueno, cuando decimos en la calle, un elemento se pandea, o una viga, o una columna, no una viga, pero una viga, un travesaño, incluso un puente, un eje, cuando tienen esa curvatura hacia abajo o hacia arriba, pues esa es una flexión. Y eso pues lo genera un par de momentos. Un momento flector. Entonces, como parte de la introducción, en los conceptos anteriores se estudió los esfuerzos y deformaciones de elementos sometidos a cargas axiales o pares de torsión. Pues la deformación en ese caso era pues un aumento en la longitud o una disminución en la longitud. En el caso de torsión, pues era un ángulo de giro, un ángulo que se torcía un eje y esa era la deformación. Ahora vamos a ver lo que es el estudio de los esfuerzos y deformaciones, pero ahora elementos sometidos a una flexión, es decir, aquellos elementos que bajo una carga y un par de torsión intenta o tiene un efecto de arquearse o pandearse. Entonces esta va a ser la deformación. Y en el momento pues de pandearse, pues vamos a ver que la superficie sufre una deformación.
Si alguien ha intentado algún elemento que intenten doblar, entonces se han fijado que la parte del centro como que se arruga y la parte exterior se estira. Entonces esa es la deformación por una flexión. Una de las partes del elemento se estira, otra se comprime. Y eso pues para lograr hacer eso en el momento de flexión se crea un esfuerzo de tensión o de compresión. Bien. ¿Qué elementos pueden estar sometidos a flexión? Pues partes estructurales de equipos, vigas, como hablamos, pueden ser incluso tuberías. Este parcial, o lo que resta del periodo, vamos a ver lo que son elementos sometidos a pares en el mismo plano longitudinal. Plano longitudinal es como esta imagen que estamos viendo aquí, el elemento AB. Vemos que las cargas y todas las reacciones están aplicados en un mismo plano AB. Aparte de eso, están sometidos a un elemento geométrico, es decir, que estas fuerzas están repartidas a igual al lado izquierdo o derecho. Las fuerzas también tienen las mismas magnitudes. Entonces, a eso se le dice flexión pura. Si yo tuviese uno de estos elementos en la parte de arriba o más abajo, por algún pivote o algo, ya eso no sería flexión pura, porque tendríamos una carga excéntrica o un momento excéntrico, entonces ya no sería flexión pura. Entonces, lo que resta del parcial vamos a estudiar lo que tiene que ver con flexión pura. Es decir, aquellos donde yo tengo todas las cargas actuando en un mismo plano, un par de momentos igual en magnitud, pero dirección contraria. Entonces, ese va a ser el estudio que resta de la clase, bueno, aparte del círculo de Mohr para los últimos días. La flexión pura se utilizará en combinación con cargas axiales excéntricas, cargas transversales, pero eso pues es un estudio, no recuerdo si para resistencia 2. Esto no lo vamos a tomar aquí, sino solamente estos casos. En el libro hay un ejemplo ahí de un accesorio para sujetar un par de maderas, un sargento, que en ese caso pues se tienen fuerzas excéntricas sobre el elemento que intenta pandearse, entonces en ese caso no es flexión pura. Entonces ese caso no lo vamos a estudiar en este parcial. Bien, entonces eso es flexión pura. ¿Qué vamos a estudiar de la flexión pura? Pues todos los efectos que tiene sobre la deformación del elemento y los esfuerzos que se generan. Bien, ahí tenemos una imagen. Imaginémonos que tenemos este elemento. Voy a regresar porque que tenemos este elemento. Imaginemos que tenemos este elemento en el libro. Hace referencia, creo que hay una imagen de una persona levantando unas pesas. Donde estas reacciones son las manos y los puntos A y B es donde están los discos de la pesa. Cuando hemos visto pues ese tipo de levantamiento, hemos visto que el eje central de las pesas se arquea un poco, se arquea hacia abajo. Como he dicho, los extremos se arquean hacia abajo. En ese momento, esa pesa, el eje de esa pesa pues está sometido a un momento flector. En ese caso se arquea hacia abajo. Ahora imaginemos que fuese hacia arriba. O sea que la curvatura o la media luna que se forma fuese hacia arriba una vez que se deforma debido al momento flector. Ahí tendríamos el caso de estas imágenes que tenemos acá. Si alguien ha intentado alguna vez doblar un libro con las manos, agarrando el lomo del libro con una mano y el otro lado, y lo intenta doblar hacia arriba, pues en ese momento las manos actúan como el momento flector y el libro sería el elemento. Y cuando se arquea, ahí es donde tenemos la deformación. ¿Qué pasa cuando se arquea el libro o el elemento? Entonces podemos ver aquí estas tres imágenes. Este elemento AB originalmente está completamente horizontal. Pero una vez que le aplicamos el momento flector, intenta arquearse hacia arriba. Si es flexión pura, esta deformación va a ser uniforme. Es decir, si la flexión pura, es decir, es geométrica, los momentos son igual magnitud, pero dirección contraria,
en ese momento yo voy a tener una curvatura. Esta curvatura va a ser uniforme y va a ser, puede ser interpretada como una sección de círculo. Parte de acá. Esta deformación, que es como una sección de círculo, pues al intentar crearse una sección de círculo, quiere decir que ese círculo imaginario tiene un punto central imaginario. Ese punto central imaginario lo vamos a llamar este punto C. A partir de este punto C, vamos a ver más adelante en la fórmula que nosotros vamos a tener que involucrar algunas dimensiones. Una de ellas, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pues la distancia del punto C hasta el elemento que estamos flexionando. También va a depender de esta altura del elemento, va a depender de la longitud de este elemento y obviamente pues de las propiedades del elemento. Bien, cuando yo intento arquear este elemento, sé si alguien ha intentado arquear un ángulo o un tubo cuadrado estructural. Cuando se intenta girar, la parte del centro se arruga y la parte exterior se estira. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Entonces, vamos a la siguiente imagen. Ahí el libro pues lo secciona en algunos cuadros. Esto es para representar un poco ese elemento en partes finitas o pequeñas de secciones de superficie transversales, donde yo corto cada uno de estas superficies del elemento. En flexión pura, si yo corto cada una de estas superficies y las veo de frente, yo miraría algo similar a la imagen que está al lado izquierdo. Si es flexión pura, este rectángulo se tiene que mantener constante. Es decir, esta superficie de acá, esta superficie, y todas estas superficies deberían ser constantes como este rectángulo. Eso pues en flexión pura. Bien, ahora bien, como se está arqueando, ¿qué va a pasar con la superficie AB? Si vemos esta superficie, B con B' y A con A' está orientada hacia el eje imaginario punto C. Y entre más grande fuese el espesor de este elemento, este arco sería más pequeño. Al hacerse más pequeño, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy disminuyendo, la superficie en el punto AB. ¿Y qué tiene que pasar con un elemento para que su longitud se disminuya? Tiene que estar sometido a un esfuerzo de compresión. Es decir, que así como estamos viendo este elemento al arquearlo, nosotros estamos creando un esfuerzo de compresión entre A y B. Ahora bien, ¿qué pasa con la superficie contraria? La superficie contraria, si vemos nuevamente, esta cara va dirigida hacia el eje C y esta cara va dirigida hacia el eje C. Y esta superficie, entre más grueso es este elemento, esta superficie se aleja más del punto C. Y si se aleja, se va a ir alejando siguiendo esta línea punteada. ¿Qué quiere decir? Que la superficie AB se va a ir estirando. Se va a ir estirando cada vez más. ¿Y qué es necesario para que un elemento aumente su longitud? Pues para esto tenemos que someterlo a un esfuerzo de tensión. O sea, debemos intentar estirarlo. Quiere decir que cuando nosotros tenemos flexión debido a un momento flector y este elemento se deforma o se arquea, yo voy a tener un esfuerzo de compresión en la parte central o la parte interior y voy a tener un esfuerzo de tensión en la parte exterior. ¿Eso qué significa? Que la parte interior se comprime o disminuye su longitud y la parte exterior se estira. Entonces, esa es la deformación en el caso de una flexión pura. Bien, nuevamente tenemos esta otra imagen. Aquí ya estamos involucrando algunas dimensiones con su letra representada. Eso que acabamos de hablar ahorita lo podemos volver a ver en esta imagen. Nosotros vemos nuevamente que cuando arqueamos el elemento, al aplicarle un momento flector, y si es flexión pura, pues esta sección aquí es otro elemento. Aquí ya es como una prisma o ya no es un rectángulo.
Este elemento se tiene que mantener constante en flexión pura. También tiene que ser simétrico y los momentos tienen que estar en un mismo plano longitudinal. Cuando una vez que se flexiona, la parte del centro se comprime debido a un esfuerzo de compresión y la parte exterior se estira debido a un esfuerzo tensor. ¿Qué pasa? ¿Qué nos indica eso? Que la parte de adentro disminuye en longitud y la parte exterior aumenta en longitud. Eso quiere decir, sí, eso quiere decir que hay un momento donde el punto B disminuye su posición, pero el punto B' empieza a aumentar. Entonces, si yo tirase una línea, yo tendría una diagonal. Como uno de los extremos disminuye y el otro aumenta, va a haber un momento donde hay un punto en esa diagonal que se mantiene neutra, que no, ni aumenta ni disminuye. ¿Por qué? Imaginemos que el punto B disminuye 10, un ejemplo. Si yo me voy moviendo hacia el centro del elemento, va a haber un momento que va a disminuir una distancia, una superficie imaginaria va a disminuir 8, otra superficie va a disminuir 5, hasta que llega a una disminución de 0. A partir de ahí, si yo continúo, se va a empezar a estirar, va a aumentar 2, va a aumentar 5, va a aumentar 10 en la parte exterior. Entonces hay un punto intermedio donde se mantiene en 0. Ese punto intermedio, donde no tiene deformación más que solo pues, la parte arqueada, pero su longitud no aumenta ni disminuye, esa superficie la vamos a llamar eje neutro, que aquí está representado pues con esta línea punteada, o mejor dicho, esta línea de acá abajo, donde está el origen 0. Este punto es el eje neutro. Es la única superficie en todo el elemento que ni disminuye ni aumenta. Es decir, que en ese punto, si no disminuye ni aumenta, el esfuerzo que está sometido sobre él va a ser igual a 0 también. Entonces, este es el concepto de eje neutro. Es aquella superficie que no sufre ninguna deformación. Bien, aquí hay, bueno, no leí el contenido de la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior se me olvidó leer este texto, pues es parte del resumen de lo que hablamos. Se estudiará ahora la deformación de un elemento prismático que posee un plano de simetría y está sometido en sus extremos a pares iguales y opuestos, pues eso es flexión pura, que actúa en el plano de simetría. Plano de simetría, pues eso depende de la sección transversal. El elemento se flexionará bajo las acciones de los pares, pero permanecerá simétrico con respecto a dicho plano. Esta última parte de que permanece simétrico con respecto a dicho plano, el plano que habla es este triángulo. Y cuando dice que se mantiene simétrico es la sección transversal. O sea, esta sección transversal no se deforma. Si yo corto el elemento en cualquier punto, siempre voy a tener el mismo rectángulo. Si esto se deformara, una esquina se moviera por un lado, también se arqueara, entonces ahí ya no sería flexión pura. Bien, esa era la parte del texto que no había leído en la diapositiva anterior. Y en esta otra diapositiva menciona que en la deformación de un elemento simétrico sometido a flexión pura, la superficie superior, según la figura, se reduce, pues lo que hemos estado hablando. En esta parte de acá se reduce, que es la superficie AB. Pero la inferior aumenta, que es la superficie A'B'. Y debido a esto, hay un punto intermedio donde se tendría una superficie que ni se estira ni se encoge, o sea, es neutro, no se deforma. Y ese pues está representado con esta línea roja. Bien, eso es los conceptos sobre la deformación, el concepto de qué esfuerzos actúan sobre el elemento cuando se flexiona. Ya hablamos que esfuerzo de compresión y esfuerzo de tensión. Hay un punto al centro donde ese esfuerzo es 0, por lo tanto su deformación es 0, y ese lo llamamos eje neutro. Ahora bien, vamos a ver lo que son las fórmulas. Ahora sí vamos a ver lo que son las fórmulas. Para las fórmulas tenemos que definir un punto de referencia para medir las distancias. En el caso de flexión pura, nuestro punto de referencia va a ser el eje neutro. Este eje neutro va a ser nuestro valor para y igual a 0. A partir de este eje neutro,
yo voy a medir mi distancia hacia el punto C, o voy a medir mi distancia hacia el exterior, y el eje neutro va a ser el punto donde Y vale igual a 0. Esto es pues para saber aplicar lo que son las fórmulas. Bien, viendo esta imagen, hay aquí algunas letras. Antes de continuar con las fórmulas, pues vamos a interpretar qué son cada una de estas letras. Ya hablamos que cuando el elemento se deforma, se forma una sección de círculo. Una sección de círculo. Donde, pues al ser una sección de círculo, se convierte en una figura geométrica. Y el perímetro de ese círculo, que es esta longitud, o dependiendo de dónde lo esté midiendo yo, ya sea esta longitud o ya sea en el eje neutro, yo puedo encontrar esa longitud. ¿Cómo lo puedo encontrar? Mediante esta fórmula. Esta fórmula pues viene de geometría. L, que sería, bueno, aquí no sale, pero sería la distancia de esta superficie o de cualquier superficie. En el caso del eje neutro, ¿cuánto mide el eje desde D hasta E? Pues va a medir una distancia igual a este símbolo ρ. Este símbolo es la distancia desde el eje central imaginario que se forma hasta el eje neutro. Esta distancia es ρ, la letra ρ. Y eso yo lo multiplico por el ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues el ángulo que se forma entre las dos superficies del elemento, o los dos extremos. Se forma un triángulo y este ángulo de ese triángulo, pues ese va a ser nuestro ángulo que vamos a utilizar para encontrar esta sección de círculo, esta sección de circunferencia. No es más que cuando utilizamos en física o utilizamos en geometría radio por ángulo, donde radio ahora se cambió por una letra ρ, que es la distancia del eje central hasta el punto donde yo quiero medir el perímetro. En este caso, en el eje central, o en el eje neutro, perdón. Esto es L. Obviamente, pues, el ángulo aquí no tiene que estar en grados, tiene que estar en radianes. Eso, pues, hay que tener cuidado, tiene que estar en radianes para poder encontrar lo que es el perímetro o la sección de circunferencia. Ahora bien, imaginemos una superficie diferente a la del eje neutro. Imaginémonos una superficie punteada como la que está acá, que está separada del eje neutro una distancia y. El eje neutro es nuestra referencia igual a 0. Y a partir de ahí, yo tengo otra superficie punteada a una distancia y. Que si yo corto esta superficie o yo corto este elemento, yo miraría esta sección transversal, el eje neutro y la línea punteada separada a una distancia y. Si yo quiero encontrar esta distancia de esta nueva superficie, que es J por K, la fórmula va a ser la misma. Solo que la distancia del centro imaginario hasta el nuevo superficie, o nueva superficie, ya no va a ser ρ, va a ser ρ menos esta distancia y. Y eso lo tengo en esta ecuación. Aquí lo tengo en esta ecuación. Entonces, esta ecuación me sigue dando cualquier sección de perímetro de cualquier superficie. Lo que va a cambiar es cuánto mide la distancia desde el eje central hasta cualquiera de estas superficies. Bien, entonces, esta es la segunda ecuación. Tenemos otra ecuación por acá, que es esta ecuación. Esta ecuación lo que me da es, me da una deformación. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos que este elemento está primero completamente horizontal, sin deformación. Como no está deformado, la distancia del elemento va a ser exactamente la misma distancia que el eje neutro. ¿Por qué? Porque el eje neutro no sufre ninguna deformación. Y esto ya vimos que es un valor de L. Entonces quiere decir que esta línea punteada, antes de deformarse, medía un valor igual a L. Pero cuando lo deflectamos, esta línea punteada disminuye hasta tener una distancia L'.
que es la misma que habíamos encontrado en este punto. Entonces, la distancia original, que era L, y la distancia que tiene después, una vez que se deforma o se deflecta, L', ese diferencial va a ser mi deformación. Y este es el mismo concepto que la deformación que vimos en el segundo parcial. Una longitud final menos una longitud inicial. O una longitud una vez deformado menos una longitud inicial. Y este diferencial va a ser mi deformación. Pueden ser milímetros, pueden ser pulgadas. Si originalmente tenía 100 milímetros y una vez deformado mide 102 milímetros, entonces la deformación son 2 milímetros. Esta es una forma de encontrar la deformación. ¿Cuánto va a valer L'? Pues va a depender de dónde estamos midiendo la deformación. Puede ser en la superficie interior, puede ser en la superficie exterior o puede ser un punto intermedio como la línea punteada. Lo que necesitamos saber es cuánto estamos desplazados desde el eje neutro. Y ese valor tiene un valor igual a Y. Ingeniero, la L' siempre va a ser la distancia P menos lo que se mueva la línea punteada, ¿va? Sí, sí. Ah, ok. Ok. Sí, es una forma de verlo. Es la longitud después de haberse deformado. Entonces, esta longitud la vamos a encontrar una vez desplazados del eje neutro. ¿Y cuánto nos desplazamos del eje neutro? Va a ser un valor ρ menos y. O un valor hasta el eje neutro menos este espacio de acá. Entonces, eso va a ser L'. Obviamente, multiplicado por el ángulo en radianes. Luego, pues el libro hace otras deducciones, hace algunos reemplazos para encontrar nuevamente esta deformación bajo otros términos. Una de ellos es pues reemplazar este valor, que es L', reemplazarlo en esta ecuación. Y una vez que se reemplaza, pues se obtiene este valor de acá, donde esta deformación también la podemos encontrar como este valor Y multiplicado por este ángulo que se forma una vez que se deflecta la barra. Y eso pues también es mi deformación. ¿Por qué el signo negativo? Pues si Y es positivo, quiere decir que se mueve hacia arriba. Pero si yo me muevo hacia arriba, me estoy moviendo a la zona donde tengo compresión. Y ahí pues mi deformación es negativa porque se disminuye. Entonces de ahí viene este signo negativo. Es simplemente para que este valor siempre me dé positivo. Bien. También vimos en el primer parcial o segundo parcial la deformación unitaria. Esta es una deformación real, es decir, cuántos milímetros, cuántas pulgadas se deforma el elemento. Pero también podemos medir cuántos milímetros por cada milímetro de longitud se deforma mi elemento o cuántas pulgadas por cada pulgada se deforma nuestro elemento. Ese también es un concepto del segundo parcial, donde dividíamos la deformación real entre la longitud inicial del elemento. Esta ecuación, pues, es ecuación del segundo parcial. Pero si ya tenemos que la deformación es igual a la distancia Y por el ángulo θ, lo podemos reemplazar. Y podemos reemplazar longitud por esta ecuación, que es la distancia ρ por el ángulo θ, o sea, la sección del círculo. Y esta es otra forma de encontrar la deformación unitaria. Luego, pues, como los ángulos son los mismos, se cancelan y ya tengo esta ecuación, que es mucho más sencilla que las anteriores. Solo depende de qué distancia me desplazo del eje neutro entre la distancia que se forma entre el eje imaginario C hasta el eje neutro. Esta va a ser nuestra deformación unitaria. Bien. Vemos que nuestra deformación unitaria depende de este valor Y. Y valor Y es lo que me desplazo del eje neutro. Entre más me desplace del eje neutro, más grande va a ser la deformación unitaria. Hasta que llegó a un valor máximo, que podría ser cualquiera de estas dos superficies. Imaginemos que fuese la superficie superior. En ese punto yo tengo la deformación máxima. Si yo ahí tengo la deformación máxima, esa distancia la voy a llamar C, que va a ser la distancia donde yo tengo la deformación máxima. Cuando Y se acerque más a C, me voy a ir acercando más a la deformación máxima y yo puedo obtener
al flectar ese elemento. Bien, entonces eso es sobre deformación en un elemento simétrico debido a una flexión pura. Esas son las ecuaciones. ¿De dónde vienen? Pues hay que interpretar primero las secciones de círculo. Hay que recordar un poco de los criterios de deformación y deformación unitaria. Y luego, pues a partir de ahí, tener en cuenta que cuánto se deforma va a depender pues de cuánto me alejo del eje neutro. ¿Por qué se deforma en el centro? Pues eso debido a esta forma geométrica que tiene el elemento cuando lo intento doblar hacia arriba. Bien, ya hablamos que cuando yo deflecto un elemento, en este caso hacia arriba, la superficie AB va a disminuir. Para que eso pase, un elemento tiene que estar sometido a compresión o un esfuerzo de compresión. Pero la superficie exterior A', B' se va a estirar. Para que eso pase, tiene que estar sometido a un esfuerzo de tensión. Yo eso lo puedo representar, bueno, imaginemos que cortamos este elemento en este punto. Aquí, pues, por conveniencia, lo vamos a cortar acá. Y si pudiésemos graficar los esfuerzos, yo tendría en la superficie interior un esfuerzo de compresión, o sea, está empujando hacia el interior para poder disminuir la distancia, pero en el exterior tendría un esfuerzo de tensión, ya intentando estirar la superficie. Bien. Sí, si no lograron entrar a tiempo, pues el video siempre lo vamos a subir. Bien, entonces mencionamos que para que la superficie interior se disminuya, tiene que estar sometido a una compresión, y para que la superficie exterior aumente, tiene que estar sometido a una tensión. Luego, como el eje neutro no se deforma, quiere decir que no está ni en compresión ni en tensión, por lo tanto el esfuerzo en este punto es igual a 0. Entonces yo puedo graficar esta diagonal. Creo que eso lo mencioné en la anterior. Yo puedo graficar esta diagonal, donde el esfuerzo máximo, dependiendo de la forma geométrica del elemento, el esfuerzo máximo lo voy a tener en una de las superficies. En este caso, pues está dibujado en la superficie interior, que sería en este punto de acá. Luego, a medida que me voy acercando hacia el eje neutro, este esfuerzo de tensión va disminuyendo hasta que llega a ser 0. Y empieza a transformarse en esfuerzo de tensión hasta llegar a un esfuerzo de tensión en la superficie exterior. Entonces el esfuerzo, así como la deformación, el esfuerzo también depende de cuánto me alejo del eje neutro. Entre más me alejo, más grande va a ser el esfuerzo. ¿Dónde voy a tener el esfuerzo máximo? En una distancia C, que en este caso pues sería en una de las dos superficies. En esta imagen pues está representada en la superficie interior, donde la distancia hasta el eje neutro es un valor C. Y mientras Y, o sea, cualquier otra superficie se va acercando a ese valor C, el esfuerzo se va a ir acercando al esfuerzo máximo. ¿Cómo puedo relacionar este esfuerzo máximo? O cómo puedo relacionar, mejor dicho, el esfuerzo en cualquier punto de la superficie. Antes de eso, hay que repasar un poco que lo que vamos a ver ahorita es esfuerzo y deformación en el rango elástico. Si recordamos un poco, el rango elástico es donde un elemento se deforma, pero esa deformación no es permanente. Es decir, que una vez que se quitan las cargas, el elemento sí se regresa a su posición original. Y en el caso de flexión, pues cuando yo quito los momentos flectores, entonces el elemento vuelve a estar completamente horizontal y todas sus superficies vuelven a estar en su posición original. Esto pues nos permite aplicar la ley de Hooke. La ley de Hooke era, o nos decía que el esfuerzo en cualquier punto, en cualquier superficie, a partir del eje neutro, va a ser igual a un valor E, o un módulo de elasticidad del material, por una deformación unitaria. Y nuevamente, yo puedo definir que ese esfuerzo va a ser un porcentaje de la deformación máxima. ¿Qué tanto en porcentaje? Pues un valor Y entre C. Es decir, que si yo tengo
una superficie a la mitad entre el eje neutro y la superficie interior, mi esfuerzo va a ser la mitad del esfuerzo máximo, porque Y es la mitad de C. Y eso es lo que nos dice esta segunda forma de esta ecuación. Entonces, esta es la forma de encontrar el esfuerzo en cualquier punto. El módulo de elasticidad, que depende del material, y la deformación unitaria, que esa deformación unitaria, nuevamente, la podemos encontrar con estas ecuaciones que están acá. Y para eso, pues, debemos conocer este ángulo, necesitamos conocer estas distancias, necesitamos conocer a dónde se da el eje neutro. Bien, el eje neutro se va a dar en el, sí, creo que eso no lo había mencionado, se va a dar en lo que es el centroide de la sección transversal, en el centroide de este elemento, de esta figura geométrica. Entonces hay que recurrir a geometría y ver el centroide de esta figura, y en ese punto, en ese centroide es por donde pasa el eje neutro. Bien, en el rango elástico el esfuerzo normal varía linealmente con la distancia al plano neutro, o el eje neutro, como lo hemos estado llamando, y este último pasa por el centroide de la sección transversal del elemento. Luego, pues, a partir de estas definiciones también tenemos otras ecuaciones, donde podemos encontrar el esfuerzo normal, también como esta ecuación que tenemos acá. Este esfuerzo máximo podemos encontrarlo como M por C entre I. C, pues la misma distancia y pues momento de inercia. Y M, pues una propiedad de la figura geométrica, que la tenemos que buscar también en las ecuaciones. Pero algo que podemos simplificar es que nosotros podemos llegar a esta ecuación que está acá, M entre S, que es, bueno, M es el momento flector, ¿verdad? No lo había mencionado. M es el momento flector o el par de momento por C, que es la distancia del eje al punto máximo donde se da el máximo esfuerzo, entre el momento de inercia del eje de la figura transversal. Eso va a depender de la figura, si es un cuadrado, si es un círculo, si es un triángulo. Esta ecuación me va a dar el esfuerzo máximo. Si yo obtengo o yo conozco cuál es el esfuerzo máximo permisible en mi elemento, yo puedo determinar mediante un valor C y un valor de inercia, que eso yo lo puedo conocer por la geometría del elemento, puedo conocer cuál es el momento máximo que le puedo aplicar sin que se sobrepase este esfuerzo máximo. Luego este es el esfuerzo máximo, pero si yo quiero conocer el esfuerzo en cualquier punto, puedo aplicar la siguiente ecuación. Nuevamente, el par de momentos entre el momento de inercia de la figura transversal por una distancia Y. Nuevamente, la distancia Y es a partir del eje neutro. La primera me da el esfuerzo máximo y la segunda me da el esfuerzo en cualquier punto. Luego, pues, por conveniencia, el libro tiene una definición de lo que es el módulo elástico de la sección transversal, y eso es, no es más que momento de inercia entre C. O sea, este término que está aquí al inverso. Yo puedo, mejor dicho, reemplazar este valor por un valor S. Y este valor S va a ser el módulo elástico de la sección transversal. Y este valor S yo lo puedo encontrar en las tablas de propiedades de los elementos estructurales. Entonces, si yo me baso en una tabla, yo no necesito encontrar momento de inercia, no necesito encontrar el valor T, sino que utilizo directamente el valor S. Y si yo tengo el esfuerzo máximo permisible, pues puedo encontrar el valor del momento flector máximo que le puedo aplicar. Luego, pues, después de hacer algunos reemplazos, también puedo llegar a esta definición, que 1 entre ρ, que es la distancia del eje central hasta el eje neutro, va a ser igual al momento flector entre el módulo de elasticidad entre el momento de inercia del eje transversal. Bien, esto es en cuanto a esfuerzos. Ya tenemos las ecuaciones para deformaciones y ya tenemos las ecuaciones para esfuerzos. Solo nos haría falta que ver qué pasa con estos esfuerzos cuando este material de este eje es diferente. Ya no, el módulo de elasticidad no va a ser el mismo, porque si tengo diferentes materiales,
y el módulo de elasticidad depende del material, yo no voy a tener el mismo material o el mismo resultado. Entonces, eso lo vamos a terminar de conceptualizar mañana. Ahorita pues quedaríamos acá. Sí, mañana vamos a terminar de ver el caso donde yo tengo elementos a flexión cuando esos elementos están hechos de diferente material. Entonces nos quedamos acá. Hay que repasar un poco de deformación del segundo parcial, deformación unitaria. Geometría podría ser también, un poco de geometría, un poco de momento de inercia de una figura geométrica. Y bueno, de ahí los conceptos pues son nuevos, algunos. Y bueno, entonces continuamos mañana con deformación de elementos de diferentes materiales y posiblemente comencemos con un ejemplo. Y eso pues lo vemos mañana. Nos quedamos aquí. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. Los resultados de los exámenes, ¿qué día los podemos tener ya? Escucha, si les he quedado mal con eso. Mire, el viernes. El viernes sí, sin falta. Ok. Bien, el viernes los tenemos. Gracias, ingeniero. Buena tarde. Bueno, buenas tardes. Gracias, ingeniero. Vemos mañana. Feliz tarde. Igual.